Me llamo Lauren Michei. A mis 34 años, soy madre soltera de mi increíble hijo Ethan, de 8 años. Nunca pensé que mi propia familia pudiera ser la causa más profunda de mi dolor. Pero la Navidad pasada, mi mundo se hizo añicos. Estaba en el porche de mi hermana, con los brazos llenos de regalos hechos a mano y los ojos esperanzados de mi hijo brillando con alegría navideña, solo para que nos cerraran la puerta en las narices. Mi hermana, Heather, se asomó por la ventana, nos vio y nos echó con una excusa fría que dolía más que el aire invernal. Si alguna vez has sentido el dolor de una traición familiar, deja un comentario abajo indicando desde dónde lo estás viendo. Dale a me gusta y suscríbete para unirte a nuestra comunidad. Tus historias importan y quiero escucharlas. Comparte cómo has defendido a tus seres queridos. Esta es mi historia de desamor, resiliencia silenciosa y el momento en que recuperé nuestro valor, no solo para mí, sino para mi hijo. El aire era fresco esa mañana de Navidad. La nieve cubría el suelo como azúcar glass sobre una galleta navideña. Ethan y yo habíamos pasado semanas preparándonos para el brunch navideño anual de mi hermana Heather, una tradición familiar que siempre transmitía una mezcla de calidez y tensión. Vestía a Ethan con su suéter verde favorito, el que, según él, lo hacía parecer un guardabosques, y yo llevaba un vestido rojo sencillo, con la esperanza de que ocultara el hecho de que no podía permitirme comprar ropa nueva para las fiestas. Ethan aferró la taza pintada a mano que había hecho para su tía Heather, sus pequeños dedos firmemente envueltos alrededor del papel de regalo, su rostro brillando de orgullo. ¿Crees que le encantará, mamá?, preguntó con la voz llena de emoción. Sonreí, alborotándole el pelo. Le encantará, amigo. Está hecho con el corazón. Pero en el fondo, sentía un nudo en el estómago. Heather y yo nunca habíamos sido muy cercanas, y su juicio sobre mi vida como madre soltera se había agudizado con los años. Aún así, creía que el espíritu navideño podría suavizar sus sentimientos, que podríamos compartir un día de risas y conexión. Me equivoqué. Al crecer en nuestro modesto barrio de Portland, Heather y yo éramos como el agua y el aceite. Ella era 2 años mayor, la niña mimada que sacaba sobresalientes, lideraba el equipo de debate y parecía desenvolverse en la vida con una gracia natural que nuestros padres adoraban. Yo era la soñadora, más interesada en dibujar en mi cuaderno o escribir poesía que en perseguir la gloria académica. Nuestros padres, Robert y Margaret, se esforzaron mucho para darnos una vida estable. Papá es mecánico. Mamá es bibliotecaria a tiempo parcial. Pero sus expectativas siempre parecían inclinarse hacia Heather. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, me decía mamá cuando mis notas bajaban o se me olvidaba una tarea. No era mala intención, pero sembraba una semilla de incompetencia que crecía con el tiempo. Heather estudió en una universidad de la Ivy League, consiguió un puesto importante como abogada corporativa y se casó con Daniel, un financiero encantador con una sonrisa que podía venderte cualquier cosa. Construyeron una vida que parecía sacada de una revista. Una casa enorme, 2 hijos perfectos y viajes anuales de esquí a Aspen. Tomé un camino diferente. A los 21, me enamoré de Ryan, un carpintero con una risa que llenaba la habitación. Nos casamos jóvenes y, a los 23, tuve a Ethan. Abrí una pequeña tienda en Etsy donde vendía velas hechas a mano y láminas de mis obras de arte, compaginando la maternidad con mis pasiones creativas. Mis padres no ocultaron su decepción por no haber terminado la universidad. Y Heather fue contundente. Estás desperdiciando tu potencial, Lauren. Te arrepentirás de haberte comprometido tan joven. Pero yo era feliz. O al menos, eso creía. Entonces, hace 3 años, Ryan se fue. Me sentó una noche, evitando mirarme a los ojos, y me dijo que no soportaba la presión de la vida familiar. Al final de la semana, se había ido, dejándome con un niño pequeño, un montón de facturas y un corazón lleno de preguntas. Ethan preguntaba, ¿por qué se fue papá? Y yo contenía las lágrimas, diciendo que solo necesitaba encontrarse a sí mismo. Cariño, la verdad era que no sabía por qué, y eso dolía casi tanto como su ausencia. Financieramente, la situación se descontroló. Mi tienda de Etsy no me alcanzaba para pagar la hipoteca, así que vendí nuestra casita y nos mudamos a un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Conseguí trabajos de diseño gráfico freelance. ¿Qué mando? Me quedé dormido,
con el aceite de medianoche quemándome, y los ojos me picaban por el resplandor de la pantalla. Compramos en tiendas de segunda mano, comimos mucha pasta y aprendimos a encontrar alegría en las pequeñas cosas, como la hora del cuento en la biblioteca o los picnics en el parque. A pesar de todo, mantuve una sonrisa para Ethan, decidida a que él nunca sentiría el peso de nuestras luchas. Mi hermano, Eric, era mi salvación. Venía a comprar comida, cuidaba a Ethan cuando tenía plazos y nunca me hizo sentir fracasada. Heather, sin embargo, no pudo resistirse a sus pullas. Si lo hubieras planeado mejor, no estarías metido en este lío, decía durante nuestras escasas llamadas. Te volviste demasiado dependiente de Ryan. Sus palabras me hirieron profundamente, no porque fueran ciertas, sino porque provenían de superioridad, no de preocupación. La Navidad siempre había sido una época tensa desde el divorcio. El año anterior, la opulenta cena navideña de Heather me hizo sentir como si me hubieran dado lástima. Me presentó a sus amigas como mi hermana, que ha tenido un año difícil, como si mi vida fuera una historia con moraleja. Me fui temprano, alegando que Ethan estaba cansado. Pero, en realidad, no podía soportar otra ronda de su sutil condescendencia. Este año, casi me saltó su brunch. La idea de ver su impecable perfección mientras yo apenas podía mantenerme en pie me ponía los pelos de punta. Pero Eric me convenció. Ethan se merece ver a sus primos, dijo. Y Heather tiene muchas ganas de que vayas. Lo dudaba, pero no quería privar a Ethan de unas vacaciones familiares. Así que pasamos semanas preparándonos. Ethan y yo hicimos velas para todos, vertidas con mimo y perfumadas con pino y canela. Elaboramos adornos de arcilla, cada uno pintado con cariño. Ethan estaba muy orgulloso de la taza que había pintado para Heather, una azul brillante con estrellas que él mismo había dibujado. «Es para su café», dijo radiante. «Siempre está tomando café». Lo abracé fuerte, esperando que su alegría nos ayudara a superar esta situación. La mañana de Navidad fue mágica. Ethan me despertó al amanecer. Su voz era un susurro. «Mamá, ¿llegó Santa?» Nuestro pequeño apartamento brillaba con las luces de nuestro árbol de segunda mano, y el rostro de Ethan se iluminó mientras desempacaba un pequeño juego de arte y un rompecabezas de dinosaurios, regalos modestos que había ahorrado durante meses para comprar. Comimos tostadas de canela y bailamos villancicos, riéndonos mientras las migas caían al suelo. Durante esas horas, nuestro mundo era perfecto. Luego nos preparamos para la fiesta de Heather. Le ricé el pelo a Ethan, lo ayudé a ponerse el suéter y me puse el vestido, sujetándome el pelo con una pinza que había sido de mi madre. «Pareces una princesa». «Mamá», dijo Ethan, y le besé la frente con el corazón lleno. Cargamos el coche con nuestros regalos, las velas y los adornos cuidadosamente embalados. La cazuela que había prometido llevar se balanceaba sobre mi regazo. Mientras conducíamos hacia el barrio de Heather, Ethan cantó Jingle Bells y me di una charla de ánimo. Este año, superaría los juicios de Heather. Me centraría en la felicidad de Ethan y dejaría pasar sus comentarios. Quizás, solo quizás, encontráramos algo en común. El barrio de Heather era como entrar en una postal navideña. Casas enormes con jardines impecables, luces centelleantes y coronas de flores que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Su casa de estilo colonial era la joya de la corona, luces blancas enmarcando cada ventana, una guirnalda colgando a lo largo del porche, una corona con caligrafía dorada que decía alegría. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. «Es como un castillo». «Mamá». Sonreí, pero esa familiar punzada de incompetencia se coló en mí. «Seamos educados y agradezcamos a la tía Heather por invitarnos», le recordé mientras recogíamos nuestras cosas, mis brazos llenos de regalos y la cazuela. No pude alcanzar el timbre. «Ethan, ¿puedes tocarlo?», pregunté. Se estiró, presionó el botón y escuchamos el eco del timbre en el interior. Ethan saltó sobre las puntas de los pies, agarrando su taza. «No puedo esperar para darle esto a la tía Heather», dijo. Esperamos, oyendo risas y música desde dentro. No vino nadie. Ethan volvió a llamar y esta vez vi que la cortina de la ventana se movía. Apareció el rostro de Heather. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Su expresión no era cálida ni acogedora. Era fría, casi irritada.
Se me cayó el estómago. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros, y Heather estaba allí, con su maquillaje impecable y su vestido rojo entallado a la perfección. No sonrió. «¡Feliz Navidad, Heather!», dije, forzando la alegría en mi voz. Trajimos la cazuela y algunos regalos. Ella no se movió para dejarnos entrar. Su mano agarraba la puerta como una barrera. Detrás de ella, oí el tintineo de vasos, el murmullo de una conversación. Una sala llena. «Hoy no es un buen día para tu tipo de caos», dijo en voz baja pero lo suficientemente aguda para que Ethan la oyera. «Estamos en medio de algo». Me quedé helado. La cazuela de repente se sintió pesada. «Caos». ¿Había escuchado mal la invitación? «Pero es el brunch de Navidad», balbuceé. Eric dijo que nos esperabas a las 11. Su expresión no se suavizó. «Será mejor que vengas otro día. Los niños ya están demasiado ocupados con tantos primos aquí». Ethan dio un paso adelante, ajeno a la tensión, sosteniendo su taza. «Tía Heather, hice esto para ti». Ella miró hacia abajo pero no lo tomó. «¡Qué dulce, Ethan! Quizás la próxima vez». El rostro de Ethan se ensombreció y me miró confundido. «Mamá, ¿por qué no podemos entrar?», preguntó en voz baja. Vi a nuestra prima Lisa al fondo riéndose con su marido y me di cuenta de que se trataba del brunch familiar al que nos habían invitado. Heather nos estaba dejando afuera. «No lo entiendo», dije, con mi voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué pasa, Heather?». Por un momento, la culpa se reflejó en su rostro, pero desapareció. «Hoy no es buen día. Lo reprogramaremos». Empezó a cerrar la puerta y agregó, «¡Feliz Navidad!», como si eso pudiera borrar el rechazo. El cerrojo hizo clic y nos quedamos parados en el frío. La taza de Ethan todavía en sus manos. Mis brazos duelen por el peso de los regalos sin abrir. Ethan me miró con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿por qué la tía Heather no nos quiere?». Mi corazón se rompió al oír el dolor en su voz. Liam, mi sobrino, había estado dentro. Había oído la risa de su primo. ¿Cómo podría explicarle esto a un niño de 8 años? Tragué saliva con fuerza, forzando una sonrisa. «No hiciste nada malo, cariño. La tía Heather solo está teniendo un día ajetreado. Vamos a crear nuestra propia aventura navideña». Pero mientras caminábamos de regreso al auto, Ethan miró hacia la casa, donde las sombras se movían detrás de las cortinas y la risa se derramaba. «Se están divirtiendo sin nosotros», dijo suavemente, y mi tristeza se transformó en ira. Heather podía hacerme daño, pero herir a mi hijo en Navidad, eso era imperdonable. Abroché a Ethan en su asiento elevador, puse la cazuela y los regalos en el asiento del pasajero y encendí el auto. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante. «¿Qué tal unos panqueques?», dije, dándole un toque de alegría a mi voz. Con chispas de chocolate y crema batida, el rostro de Ethan se iluminó, aunque sus ojos todavía estaban cansados. «¿Podemos tener chispas también?», preguntó. «¿Chispas?». «Todo listo», prometí mientras mi mente corría en busca de un restaurante abierto. Mientras nos alejábamos de la casa perfecta de Heather, eché un último vistazo a la escena navideña en el interior. La familia reunida, cálida y alegre, un mundo al que no se nos permitía entrar. 10 minutos después, vi un cartel luminoso, Miller's Diner, abierto en Navidad. Era un pequeño local retro con guirnaldas de oropel y un árbol parpadeante en la esquina. «Mira, Ethan, están listos para nosotros», dije mientras me estacionaba. El cálido olor a café y almíbar nos recibió cuando entramos, y una camarera llamada Clara, con su cabello gris atado en un coletero festivo, nos dio la bienvenida con una sonrisa. «¡Feliz Navidad!». Me llamó la atención una cabina de YouTube junto a la ventana. Asentí, agradecido por su amabilidad. Ella le entregó a Ethan un bastón de caramelo, y su sonrisa tímida me dio la esperanza de que podríamos salvar el día. Mientras Ethan coloreaba un mantel de papel, me disculpé para ir al baño. Solo, me agarré al lavabo, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. La humillación de ser rechazado. El dolor de la confusión de Ethan. La rabia ante la crueldad de Heather. Todo se derramó. Ahogué un sollozo mientras me salpicaba agua la cara. ¿Cómo llegó a esta situación? ¿Heather siempre había sido tan fría y yo estaba demasiado desesperado para que mi familia lo viera? Pensé en mis padres, que habían fallecido hacía unos años,
y me pregunté qué pensarían de sus hijas ahora. Pero Ethan me necesitaba fuerte. Entonces me sequé los ojos, me arreglé el maquillaje y volví a la cabina. Clara le había traído a Ethan un chocolate caliente con malvaviscos adicionales, y él se estaba riendo de su historia sobre un gato que robó panqueques. Vamos a recibir panqueques con chispas de chocolate y chispas, anunció. La elección perfecta, dije, deslizándome a su lado. Para animar el ambiente, saqué los regalitos que nos habíamos traído. Los ojos de Ethan brillaron al abrir un libro de dinosaurios, y yo abrí el copo de nieve de papel que me había hecho. Sus cuidadosos cortes eran prueba de su amor. En ese comedor construimos nuestra propia Navidad, pequeña pero nuestra. Entonces sonó mi teléfono. Era Eric. Dudé, queriendo proteger esta frágil alegría, pero contesté. Lauren, ¿qué demonios? Su voz era cortante, no con su calma habitual. ¿Por qué cancelaste el contrato de arrendamiento de Heather? Parpadeé, confundida. ¿Cancelar qué? Eric, ¿de qué estás hablando? Me explicó que Heather afirmó que yo, por despecho, había saboteado el contrato de arrendamiento de su nueva oficina a través de un cliente, Steven de Highland Properties. Está llorando. Daniel está furioso. Todos están hechos un desastre. Él dijo. Me apoyé contra la pared del restaurante, aturdido. Eric, eso es mentira. Ni siquiera sabía que alquilaba en Highland. Llegamos esta mañana, Ethan y yo, con regalos, y no nos dejó entrar. Dijo que nuestro caos no era bienvenido y nos cerró la puerta en las narices. Silencio. Luego les contó a todos que te marchaste porque Ethan estaba enfermo. Y entonces surgió el tema del contrato de arrendamiento. Espera, ¿estuviste allí? Sí, dije con la voz entrecortada. Nos miró y nos dio la espalda. Ethan lo oyó todo. Eric suspiró. Lo siento mucho, Lauren. Los niños deben estar destrozados. Miré a Ethan comiendo panqueques, con una mancha de crema batida en la nariz. Ya están bien. Estamos en el restaurante Millais. ¿Panqueques? Ya voy, dijo. No puedo quedarme aquí sabiendo lo que hizo. Antes de que colgara, le pregunté. ¿Por qué mentiría así? ¿Y qué es eso del contrato de arrendamiento? Dudó. Heather y Daniel están en problemas. Daniel perdió su trabajo hace meses. Están atrasados con la hipoteca y corren el riesgo de ser desalojados. Ella dejó su bufete para abrir uno, y ese contrato de arrendamiento era su salvación. Todo encajó. Mi hermana perfecta, que siempre había juzgado mis decisiones, se desmoronaba bajo el peso de su propia fachada. Pero en lugar de confiar en mí, arremetió contra mí, lastimando a Ethan para proteger su orgullo. Regresé a la cabina con la mente dando vueltas. Ethan levantó la vista. ¿Viene el tío Eric? Sí. Se une a nuestra fiesta de panqueques, dije, forzando una sonrisa. Cuando Eric llegó, su sonrisa familiar fue un consuelo. Trajo pequeños regalos para Ethan, quien aplaudió. Lo llevé aparte y le dije, voy solo a casa de Heather. Tenemos que hablar. Frunció el ceño. Es un desastre. Len, ten cuidado. Ella cruzó la línea. Dije, esto ya no se trata solo de mí. Regresé ensayando mis palabras. No se trataba de ganar. Se trataba de la verdad. Por el bien de Ethan, la entrada estaba más vacía ahora. Algunos invitados se habían ido. Toqué el timbre y respondió Daniel con aspecto cansado. Lauren, no te esperaba. Necesito ver a Heather, dije. Él asintió y se hizo a un lado. Está en la cocina. Heather estaba apilando platos con movimientos tensos. Al verme, su rostro se iluminó de vergüenza antes de endurecerse. ¿Qué quieres? ¿Dónde está Ethan? Con Eric comiendo panqueques porque nos dejaste fuera, dije con voz firme. Sé que mentiste sobre el contrato de arrendamiento. Sé lo del trabajo de Daniel, lo de la casa, tu bufete. ¿Por qué, Heather? ¿Por qué lastimaste a mi hijo para ocultar tus dificultades? Pregunté en voz baja. Cruzó los brazos, a la defensiva. No lo entiendes. Todos esperan que sea perfecta, la carrera, la familia, la casa. Cuando todo empezó a desmoronarse, no podía dejar que me vieras fracasar. Tú, que siempre eres tan resiliente a pesar de todo. Me quedé mirando, incrédulo. ¿Resiliente? Me he estado ahogando desde que Ryan se fue.
Y nunca has dejado de juzgarme por ello. Eras la niña de oro, Heather. Crecí a tu sombra, oyendo que deberías ser más como tú. Y ahora tienes celos de mí. Parpadeó, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Tuviste a Ethan, un hogar lleno de amor. Lo envidiaba. Me he estado matando por mantener esta imagen. Y cuando te vi hoy, tan fuerte a pesar de todo, no pude soportarlo. Así que rechazaste a mi hijo. Le pregunté en voz baja. ¿Te hizo una taza, Heather? Estaba tan orgulloso. Y le rompiste el corazón. Su rostro se arrugó. Lo siento. Estaba avergonzada. He sido tan cruel contigo, y ahora soy la fracasada. Sus hijos, Sofía y Aiden, aparecieron confundidos. Mamá, ¿por qué está aquí la tía Lauren?, preguntó Sofía. Heather se secó los ojos. Cometí un error. Cariño, envié a la tía Lauren y a Ethan lejos cuando no debía haberlo hecho. Sofía frunció el ceño. Pero es Navidad. Se supone que la familia debe estar junta. Heather me miró con claro remordimiento. Tiene razón. Respiré hondo, eligiendo la sanación antes que la ira. Ethan está en casa de Millie y con Eric. Trae a Sofía y a Aiden. Arreglemos esto por los niños. Heather dudó. Después de lo que hice, querrías que estuviéramos allí. Dije, no merecen nuestro desastre. Regresamos a casa de Millie, donde los niños se saludaron con chillidos, olvidando el dolor anterior. Heather se arrodilló ante Ethan. Lo siento mucho, Ethan. Me equivoqué al enviarte lejos. ¿Puedes perdonarme? Él, siempre indulgente, asintió. ¿Trajiste regalos? La risa rompió la tensión y intercambiamos